Me siento más que feliz de poder decir que a mi amigo, el licenciado Francisco Domenech, como próximo secretario de la Gobernación. Él tiene un caso, ¿verdad?, que es muy serio, por todos conocidos. No tiene, dijiste que tiene un caso. Tuvo un caso de no tiene ningún caso. No tiene ningún caso. Bueno, lo tuvo. Pero la pregunta fue que tiene. Es la persona mía de confianza, ocupa ahora el secretario de la Gobernación y no necesita el consentimiento del Senado de Puerto Rico. Es un nombramiento que yo hago y yo me hago responsable sobre ese nombramiento. La gobernadora tiene la confianza en mí de que lo puedo hacer porque por eso me nombró. De verdad que fue una situación bien vergonzosa para mí, pues no había recibido ninguna notificación de Hacienda, que faltaba una planilla. Una de las enmiendas fue el 17 de abril, el día del apagón. Todo el mundo sin luz y alguien enmendando planilla. Entonces no contempla retirar el nombramiento. No, es lo más mínimo. Pero yo no voy a retirar esta nominación. Esta es una derrota para Jennifer González en momentos en que se habla de una pugna, en este caso directa con el presidente del Senado. Esto contestó la gobernadora. Derrota. El presidente del Senado lleva todas las semanas con una controversia nueva. Esta citación al secretario de la Gobernación, no es una citación al secretario de la Gobernación, es a mí. Y no es Domenech, me están interpelando a mí. La fortaleza soy yo. Esto no es fiscalización legítima, esto es intentar gobernar desde la legislatura. Se equivoca, licenciado Domenech. Aquí no venga a mentir ni a confundir. Dígale a Puerto Rico a quién usted le vendió. Él puso los 4 millones. No fue la corporación. La corporación, Dinero que levantó usted cuando era dueño. el dinero que estaba... Por eso, usted se vendió usted mismo. Esto es solo parte de los momentos más intensos que han definido el año y medio de la administración de Jennifer González, con la crisis del agua de fondo, la renuncia masiva del equipo económico, más la guerra de acusaciones entre su brazo derecho Francisco Domenech y el que fuera su secretario estrella Sebastián Negrón. La mesa está servida para lo que parece un tranque gubernamental y un impacto directo en las estructuras del PNP. Por cierto, en cuanto a Puerto Rico, retrocedió 7 posiciones en competitividad global. Ya se está viendo efecto. Buenas noches, amigos. En horas de la tarde, la Secretaría de Justicia se lavó las manos y envió directamente al panel del FEI las denuncias de Domenech contra el exsecretario Negrón, pero han surgido versiones de supuestas entrevistas del FBI a testigos contra Domenech. Y la gobernadora, total silencio. Pero veamos dónde están ubicados los principales protagonistas de este drama. Desde el comienzo de esta administración se ha cuestionado el posible conflicto de intereses que representa la figura de Francisco Domenech como secretario de la Gobernación, luego de haber sido fundador y dueño de la firma de cabildeo Polytank, que se dedica a adelantar los intereses de múltiples empresas ante el gobierno. Aquí no hay ningún tipo de conflicto de interés. De hecho, mayor aún, despedirse y terminar su relación con una firma privada y personal de más de 15 años demuestra también, ¿verdad?, un gran sacrificio cuando pudieras estar generando mucho más dinero en el sector. Tanto Domenech como su esposa Verónica Ferraioli aseguraron que tras la venta de Polytank en diciembre de 2024 por $4 millones, cortaron toda relación con la firma. Y no hay ningún otro beneficio, se pagó y se cortó y se acabó. No hay ningún vínculo con la corporación. ¿En algún momento se ha tenido que inhibir? Bueno, lo que pasa es que no me llegan, senadora. ¿No le llegan? No me llegan las situaciones porque se preinterviene. Sin embargo, la querella presentada por el exsecretario de Desarrollo Económico Sebastián Negrón contra Francisco Domenech pinta un cuadro totalmente distinto. Su testimonio lo ubica cabildeando por un cliente actual de la firma Polytank. El proyecto en el centro de la controversia es Opus Miramar, pero sobre esto abundaremos más adelante. La supuesta primera intervención de Domenech se dio el pasado 15 de mayo, nada más y nada menos que en la Fortaleza. En una reunión para discutir la situación que se complicaba en la Oficina de Gerencia de Permisos, Domenech sorprendió a Negrón al entregarle un documento de una página, según relató el exsecretario. Negrón alegó que la página tenía el nombre de 3 personas o entidades con solicitud de decretos contributivos pendientes ante el DIDEC. Supuestamente, Domenech le pidió atenderlos inmediatamente. Los 3 decretos se referían a 2 accionistas del proyecto Opus Miramar y al proyecto Opus Miramar.
Antes de seguir, un decreto contributivo es un contrato entre el gobierno y una entidad donde el gobierno le baja los impuestos a una empresa. El exsecretario del DIDEC alega que esa misma noche, después de la reunión en Fortaleza, el secretario de la Gobernación lo llamó para darle seguimiento sobre el mismo tema de los 3 decretos. 3 días después, el 18 de mayo, la controversia en OSPE ya se había hecho pública. Domenech se presentó en las oficinas del DIDEC junto a otros funcionarios y en medio de la discusión por el asunto de los referidos a los empleados de OSPE, Negrón narra una escena que podría constituir la primera instancia donde el secretario de la Gobernación cabildea abiertamente en una oficina gubernamental por un cliente de la firma que fundó, Politank. De acuerdo a Negrón, en ese momento Domenech dejó de grabar la reunión y comenzó a preguntar por los decretos. También se alega que indicó que le preocupaba la falta de urgencia que tenían con ese trámite. Domenech tenía en su poder documentos relacionados con los solicitantes que obran en expedientes oficiales y que no habían sido provistos por Negrón. El director de la Oficina de Incentivos, el licenciado Ernesto Sayas García, fue llamado a unirse a la reunión. Es en ese momento que, según Negrón y otras fuentes, Domenech menciona a su esposa, la también directora de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, Verónica Ferraioli. El proyecto Opus Miramar está ubicado precisamente ahí, en el Distrito de Convenciones. Supuestamente, Domenech hizo hincapié en que la licenciada Ferraioli había participado en la ceremonia de la primera piedra del proyecto, bajo el entendimiento de que el decreto ya estaba aprobado. Estas inhibiciones tienen que ver con las decisiones inherentes a nuestros cargos. No es una prohibición absoluta. El licenciado Sayas García le explicó a Domenech que Opus no cumplía con los requisitos para el crédito contributivo de turismo que estaban solicitando, porque es necesario tener un porcentaje determinado de la construcción como habitaciones de condo hotel. Según el relato de Negrón, Domenech insistió en que el secretario tenía espacio para ejercer su discreción en cuanto a eso. La historia de Opus Miramar no comenzó con esta administración. Bajo el gobierno de Pierluisi hubo polémicas y pleitos judiciales por la venta de las parcelas donde se desarrollará el proyecto. El distrito prevaleció y se firmaron acuerdos de compraventa por $6 millones. Básicamente, habían unas cosas que todavía estaban pendientes por parte del desarrollador para entonces poder dar ya el próximo paso, que era la formalización de la venta de la firma de la escritura. En ese momento, los desarrolladores no estaban representados por Politank. No, yo me reuní directamente siempre con el señor Segundo Carlos. La compraventa final, que es el acto oficial en que se firma la escritura y se traspasa la titularidad del terreno, se dio durante esta administración, entiéndase con la licenciada Ferraioli como directora del distrito. Uno de los fondos detrás de Opus Miramar es Centuria Opportunities Fund LLC. Esta entidad es cliente de Politank, según se puede corroborar en el registro público de cabilderos. Documentos en nuestro poder muestran una gestión de Politank ante el DIDEC para obtener los decretos. En un correo electrónico enviado el 6 de mayo de 2025, una empleada de Politank solicita una reunión entre el secretario Sebastián Negrón y los representantes de Centuria. En esa reunión, Politank estaría representado por Kenneth McClintock y Manuel Torres Nieves. La noche del 18 de mayo, luego de las alegadas presiones de Domenech en favor de los clientes de Politank, el director de incentivos envió un correo a representantes de la firma de cabildeo y al bufete que representa a Opus Miramar, donde establece que, según le fuera solicitado, los citaba a una reunión para discutir el decreto pendiente. La reunión se llevó a cabo al día siguiente, pero fuentes de Rayos X aseguran que no hubo representantes de Politank presentes. El decreto de Opus Miramar aún está pendiente de aprobación, según confirmaron los desarrolladores en declaraciones enviadas a varios medios. Además, sostuvieron que cualquier solicitud relacionada al proyecto ha estado sujeta a los procesos de evaluación y determinación establecidos por ley. ¿En qué consiste este proyecto? Con una inversión estimada en 80 millones, Opus Miramar contempla la construcción de una torre de apartamentos de lujo, cuyos precios comienzan en los 3 millones. Aunque inicialmente el proyecto constaría de una torre residencial y otra de alquileres a corto plazo, la dirección fue cambiando y ahora se presenta como un proyecto de 2 torres residenciales y un hotel. En la ceremonia de la primera piedra a finales de abril de este año, la licenciada Verónica Ferraioli celebró el inicio de la construcción junto a los desarrolladores. Desde mi perspectiva, y no quiero que ¿verdad? Sacarlo de contexto de que yo estoy aquí haciendo declaraciones de que ella hizo algo ilegal. Desde mi perspectiva, te puedo decir que yo considero que es una imprudencia que haya sido ella la persona que haya finalmente otorgado las escrituras y que haya acudido a la Junta a pedir unos cambios para unas cosas que se estaban solicitando precisamente por los clientes de Politank en el DIDEC. Yo probablemente lo hubiera delegado en el subdirectorio y hubiera presentado una inhibición en ética. Es lo que probablemente hubiera hecho.
La licenciada Ferraioli no estuvo disponible para entrevista con Rayos X y optó por enviar declaraciones escritas en las que afirma que su posición no tiene discreción alguna ni puede tomar determinaciones sobre los desarrollos en el distrito. ¿Qué medidas ha adoptado para manejar posibles conflictos de interés en este caso? ¿Ha participado directa o indirectamente en decisiones o recomendaciones relacionadas con Opus Miramar? ¿Ha presentado resoluciones sobre el proyecto ante la Junta de Directores de la autoridad? Bueno, amigos, con nosotros Ángel Rosa, profesor Ángel Rosa, Oscar Serrano, el periodista Oscar Serrano. Buenas noches. Y Valeria, que ha concluido con unas preguntas que le sometiste a la licenciada Ferraioli. ¿Te contestó las preguntas con este...? Enviamos esas y otras preguntas a través de su oficial de prensa y ciertamente nos enviaron una respuesta, declaraciones escritas. No contesta cada una de las preguntas de manera individual, pero sí atiende algunos de los asuntos que se traen en las preguntas. Por ejemplo, pues aquí esta parte la podemos pasar más rápido, que es la parte donde ella indica y se estableció en la historia que acabamos de ver que muchos de los trámites en relación a este proyecto se dieron durante la pasada administración. Dice, los asuntos de los contratos de desarrollo de la autoridad son manejados por los subdirectores ejecutivos como parte de sus funciones. Fuera de todo eso, todos los asuntos, las reuniones, las llamadas que pudieron haberse dado relacionadas a Opus Miramar las atendió el licenciado Pérez O'Neill como parte de sus responsabilidades como subdirector ejecutivo. Está diciendo ahí básicamente, ¿verdad?, que lo atendió el subdirector ejecutivo, casi todo. Que las decisiones relacionadas a eso, bueno, que fue en la pasada administración, lo de la venta de las parcelas. Y aquí esto quizás es lo más importante y les voy a explicar por qué. Aquí menciona que Opus Miramar no fue cliente de Polytank mientras mi esposo fue dueño de la firma, ni tampoco tenemos, ni hemos tenido interés pecuniario en dicho desarrollo. Opus Miramar tampoco aparece hoy día como cliente de esa firma en el registro de cabilderos y no tengo ninguna información de que en efecto sea cliente de Polytank al día de hoy. Ya hablamos ahí de cómo aparece, ¿verdad? Aparece Centuria, que es uno de los fondos que está detrás de este proyecto y que vamos a explicar más adelante. Pero sí, me gustaría ver nuevamente si podemos la última página de la declaración, porque básicamente lo que concluye la licenciada Ferraioli es que como supuestamente Opus Miramar no es cliente de Polytank, ni hay un interés en el proyecto de parte de ella, pues ella no tenía ni que haber consultado o haberse planteado consultar con ética algún posible conflicto manejando asuntos de Opus Miramar. El asunto aquí es que algunos de los correos que vieron en la investigación que acabamos de presentar y uno en particular que llegó a nuestro poder hoy muestran a Polytank, la firma de cabildeo Polytank, haciendo gestiones para el proyecto Opus Miramar. Y también menciona, ¿verdad?, de manera casi intercambiable a Centuria, que sí aparece en el registro de cabilderos como cliente de Polytank. Este correo electrónico tiene fecha del 10 de octubre del 2025, lo envía una empleada de Polytank y dice, estimado señor Sayas, le escribo de parte del señor Manuel Torres Nieves, CEO de nuestra firma. El propósito de este correo es dar seguimiento a la solicitud de Opus Miramar, según conversado en reunión el pasado 5 de septiembre de 2025. O sea, Ferraioli dice que no hay ningún conflicto porque no eran clientes de Polytank, pero aparece en estos correos que tú has obtenido evidencia de que sí, Polytank estaba atendiendo este caso y atendiéndolo como si fuera un cliente. Oscar, tu en más de un correo. Tú has estado dándole seguimiento a este caso. Hay múltiples, claro, muchas ramificaciones de la querella de Sebastián Negrón, pero en cuanto a este caso, quizás la parte de Opus Miramar, que parece que es lo más fuerte que vincula quizás a Ferraioli y a Domenech. Bueno, las declaraciones que hace la licenciada Ferraioli me provocan dos reacciones cuando lo contrasto con la información que tenemos del caso. Número uno, todas esas aseveraciones que ella hace de que yo no tengo nada que ver porque lo estaba manejando otra gente, es casi lo mismo que podría decir Sebastián Negrón del supuesto decreto contributivo que estaba tramitándose para su esposa, ¿no? Yo no tuve nada que ver con eso lo estaba tramitando otra gente, número uno. Número dos, lo otro que me llama la atención es que distinto a lo que se ha alegado contra Sebastián Negrón en el caso de la esposa, el problema que presenta o que enfrenta la licenciada Ferraioli es que aquí hay una alegación directa, como estableció Valeria en el reportaje, de su esposo cabildeando con un secretario de agencia
específicamente para que se utilice la discreción del secretario para dar un decreto contributivo que ya el personal de la agencia había determinado que como estaba planteado no merecía y no podía darse el decreto. Y como tú mencionas, es una instancia en la que hay una grabación que se paró. Se detuvo en medio de la reunión de Domenech y hay testigos. Con Sebastián Negrón y con del lado del secretario de Comercio estaba su jefe de legal y luego estuvo su jefe de incentivo, es decir, dos personas. Del lado del secretario de Gobernación, él entró, se dice, que con 2 ayudantes, más el subsecretario, que es Roberto Lefranc, que le responde a él. Hay otro detalle bien importante. Esa intervención, ¿verdad?, supuestamente se da el 18 de mayo. Ese mismo día por la noche, mostramos el correo, el director de la Oficina de Incentivos le envía un correo a Politank y a otro bufete que representa a Opus Miramar y le dice, según nos fuera solicitado, lo cito a una reunión mañana. Y esa reunión tenemos información que se dio al día siguiente. Contemporáneo a la alegación de que hubo la intervención de Domenech, contemporáneo, hay evidencia documental de que se le dio seguimiento a lo que Domenech había pedido. Esto, ¿verdad?, para que los amigos, que son tantos detalles y tantos personajes, si se pierden en los detalles, está obviamente Domenech, está Sebastián Negrón, su principal acusador, el que estaba en la división de incentivos, que es Ernesto Sayas, y están señalando que hubo esa reunión y que se le dio presión para que le dieran esos incentivos y atendieran el caso. Pero un mes antes había estado Ferraioli, que también otorgó escritura y que pidió cambios a la Junta, y ellos supuestamente no tenían vinculación con Politank, pero Politank está interviniendo por la línea indirecta allá, o más bien directa. Y yo creo que es evidente que Opus Miramar y Centuria son la misma cosa y que una compañía hace negocios a nombre de la otra, aunque sea de manera informal. Ahora, una cosa que hay que aclarar y quizás traer a la discusión. Contratar cabilderos para adelantar intereses privados ante el gobierno no es ilegal. Ni siquiera tampoco lo es que esos cabilderos intervengan para conseguir decretos de exención contributiva. De hecho, hay bufetes que tienen toda una sección sobre eso. Aquí lo que es cuestionable y lo que se tiene que investigar ahora por el FEI es por qué el secretario de la Gobernación está preguntando específicamente por un decreto para un cliente de Politank, cuando, como ha dicho Oscar, le había dicho el personal que evalúa que no cumplía con los requisitos. ¿Y por qué la insistencia en que se doblen las reglamentaciones para otorgar el decreto a como dé lugar? Eso es lo que es cuestionable. Una firma que supuestamente la dejó en el 2024 y le dijo al Senado que él no tenía ni ninguna vinculación y que él se inhibía. Y aunque pueda alegarse que hay una discreción de los secretarios para en algunos momentos tomar determinaciones, esta en particular raya en lo ilegal. Primero, porque no cumplía con los requisitos según la evaluación, y segundo, porque es una acción motu propio del jefe de gabinete del gobierno por unos intereses privados en particular. Por más que tú quieras desarrollar una parcela de tierra, esto es realmente cuestionable y se tiene que investigar. Ahora, ¿verdad? Porque son muchas las ramificaciones y me gustaría, Oscar, que tú has estado atento a todas las ramificaciones. Está también una subsecretaria de la Gobernación interviniendo directamente con el DEC para que atienda un asunto relacionado con su pareja. Yolanda, perdóname, no me gustaría pasar ese tema sin antes presentar lo que contestó Opus Miramar. Bueno, pues porque vamos, obviamente le solicitamos, eso está bueno porque dejamos esto en suspenso por un segundo. Pero obviamente le solicitamos entrevista a los desarrolladores, pues no estuvieron disponibles en este momento. Enviamos unas preguntas muy específicas, ellos enviaron declaraciones que atienden también algunos de los puntos y pues describen el proyecto básicamente y saben que ha cambiado varias veces, y eso lo mencionamos en la historia, si era una torre, si son dos. Actualmente el proyecto contempla componentes residenciales y de hospedaje, incluyendo una hospedería y un componente condotel. Ahí quizás podría cambiar la cuestión de si les... Turismo. Que son los cambios que estaba pidiendo que podrían el entonces cualificar, que son los cambios que Sayas había dicho que tendrían que hacer para ajustarse al decreto. Y Centuria Opportunities, ¿verdad? Se explica la participación, que dice que está a cargo del financiamiento del componente residencial, y las declaraciones las envían en conjunto Centuria y Opus Miramar, y Centuria y Opus Miramar North Tower reafirman su compromiso, así que están ahí en esa declaración también. Bueno, como son muchas las ramificaciones, yo estoy tratando de pasarlo más rapidito porque me ha pedido el productor que toquemos este tema, el tema de Ixa García,
que es la subsecretaria de la Gobernación. Oscar, cuéntanos. Bueno, ella es la segunda de Domenech, ¿no? Sí. Es Domenech y ella. Y entonces, una de las... Perdón, Oscar, es la segunda vez que es subsecretaria de la Gobernación. Correcto. Lo fue en la administración de Ricardo Rosselló. Teniendo como jefe a William Villafañe. Y le nombraron un FEI. Sí, investigada. Sí, para el caso del WhatsApp del juez de la comisión. Correcto. Pero bueno, rápido como se requiere ahora, ¿verdad? Me parece que ese es otro de los incidentes bastante claros y directos que hay de intervención en las alegaciones del secretario y en los documentos que él presenta, ¿no? Y en esa instancia el secretario accedió a la presión. Vamos a decir... para que estaba en el proceso de... Vamos a decir no a la presión, sino vamos a decir que estuvo de acuerdo a la invitación o a la sugerencia, ¿no? A que se le diera un contrato a esta persona que es compañero de Itza García. Ella lo describe en su intercambio con la Oficina de Ética como una persona que comparte residencia con ella. Así como se... O sea, su roommate. Sí, exacto. Pero bueno, hay un tracto de mensajes que demuestran que desde el año pasado, antes de que la compañía Next Wave, que es del señor Luis Sánchez Andino, que es de quien estamos hablando, esa compañía se forma en septiembre del 2025. En diciembre del 2025 tiene 3 contratos gubernamentales. Utuado, OGP y DIDEC. DIDEC específicamente OCPE. Y ese contrato lo firma Norberto Almodóvar, que es la persona controversial, director de OCPE, que ya no está. Está referido ya. Pero lo que muestra el exsecretario es que García, desde su teléfono, con su cuenta, con su nombre, le estaba negociando, básicamente, viabilizando la propuesta a Sánchez Andino. Le consulta de qué manera es aún peor, porque en todo el tracto lo que aparece es Francisco Domenech haciendo cuestionamientos de por qué ese contrato no se había pagado, no se había adelantado. Al final. Luego, y entonces aparece Itza García haciendo seguimiento a lo que habló Francisco Domenech. Al final, cuando Itza García tenía una prohibición de ética que cubría a este señor. Entonces era Francisco Domenech el que aparecía en los textos. Y ella solamente seguía instrucciones. Pidiendo el seguimiento de los pagos. Pero antes de que Itza García tuviera una prohibición de ética, era Itza García la que le decía al secretario, aquí está la propuesta, aquí está el contacto, llámalo. Hay otro mensaje que dice, mira, él está en la oficina del DIDEC porque le dijeron que fuera a firmar el contrato, ¿qué hace? O sea, está totalmente viabilizando el contrato. La palabra forzada, ¿verdad? Las inhibiciones, tanto de un lado como de otro, porque entonces Domenech, que le presentó una querella a Sebastián Negrón por un caso de un incentivo con su esposa, es importante porque hoy la Secretaría de Justicia, diciendo que ella no tiene por qué inhibirse y su departamento está más que capacitado, pero se inhibe, decide lavarse las manos, inhibirse y referir el asunto FEI por cuestión de apariencia. Que yo creo que es lo correcto, hizo lo que yo creo que tenía que hacer, y se está cubriendo la espalda. Pero en cuanto al caso de Itza García, me parece que es interesante 2 cosas plantearnos aquí. ¿Cuántos otros contratos de familiares de personas que están enchufadas en altos niveles se mueven de esa manera y no nos enteramos porque no hay una pelea de bandos o no está envuelto en la pelea de bandos que divide al PNP en este momento? Un detallito interesante antes de que pasemos a José Carlos. Nosotros estuvimos indagando sobre esos contratos. Le preguntamos al municipio de Utuado, que es una de las entidades que contrata esta compañía Next Wave, que cómo surgió la idea de contratarlos a una compañía que se había creado 3 meses antes, y nos dicen que la propuesta les llegó, que no fue solicitada, que les llegó esta propuesta de esta compañía y que como cumplía con los requisitos en ley, pues se lo otorgaron. Pues los empresarios deben ir al municipio de Utuado, porque allí dan contratos por propuestas que llegan. Que por primera vez el pueblo de Puerto Rico está viendo monda y lirondamente cómo es que se dan las operaciones realmente íntimas en el gobierno de Puerto Rico. Dicho, en el pasado Oreste Ramos decía que no existen partidos, que existen grupos corporativos encontrados bajo una sombrilla que es un partido. Esta vez lo que se ha removido es el filtro de los que protegen al del partido, y las fuentes, están peleando. Y las fuentes periodísticas son partes interesadas que quieren sacarle el ojo al otro con parte que han participado. Así que nada. Gracias a todos. En ese sentido es una ganancia, que sepamos que eso funciona. Tengo el tiempo apretado. Vamos ahora con José Carlos. Yolanda, bueno, todo este impacto en la dinámica de la gestión gubernamental ha llevado a muchos analistas a hablar de un colapso de la administración de Jennifer González. Fuimos al Capitolio a preguntarle a varios legisladores y, más allá de las consabidas críticas de la oposición, observen lo que dicen los legisladores del PNP. Con
un gobierno que ya colapsó, lo dijimos hace unos meses. Yo creo que nunca llegó a constituirse realmente como una estructura fuerte, ¿verdad? Que el colapso supondría que es que en un momento esa estructura existió, nunca llegó a madurar como una estructura coherente de gobierno. El gobierno de Jennifer González se ha caracterizado por una extrema politización del gobierno, y a lo que me refiero es que la Fortaleza funciona como la sede del PNP. ¿Verdad? Lo importante aquí es, y es lo lamentable para mí, que este tipo de cosas distraen la política pública que está haciendo el gobierno. Así que le corresponderá a la señora gobernadora, al Ejecutivo, evaluar qué cosas están distrayendo, por qué no se puede hablar de la obra que se está realizando. No puede ser que las controversias de los funcionarios que no son electos estén empañando las labores de los funcionarios que somos electos, incluyendo ella misma. Lo que pasa en mi oficina es mi responsabilidad. Yo no le echo la culpa ni al chief of staff, ni a la secretaria, ni al ayudante. Cada líder es responsable de lo que pasa en su oficina. O sea, que lo que está pasando ahora mismo en el gobierno es responsabilidad de Jennifer González, no de Francisco Domenech. Cuando usted es líder en una organización política, empresarial, la que fuera, el líder es el responsable de lo que pasa en la casa. Así que en este caso, lo bueno y lo malo que pase en la Fortaleza, bueno o malo, ese ticket lo paga el gobernador de turno. En este caso, le corresponde a ella escuchar y ver lo que está pasando a su alrededor y tomar la determinación. Mi petición a la señora gobernadora es que ella está a tiempo todavía de hacer unos ajustes dentro de su gobierno, dentro de su administración, y poner la casa en orden. Son el gabinete de la gobernadora, su gente de confianza, la gente que ella entendió o entiende que son la gente que tiene la capacidad y el peritaje para estar posicionado. Obviamente eso es un tema que el Ejecutivo tendrá que trabajar y manejar, ¿verdad? Ella y sus demás secretarios. Bueno, y conmigo el licenciado Leo Díaz, ex legislador y expresidente del PNP. Licenciado, me gustaría que luego de la pausa reaccionara a lo que dicen los legisladores del PNP, a quienes le pregunté qué piensan de su propuesta o reclamo para que el directorio del PNP remueva a la gobernadora de la presidencia. Bueno, eso me lo va a decir luego de la pausa.